Hola aspirante a crononauta, hoy estamos en el día 50 de la cronomeditación, hoy es, como podemos ver ahí en la aplicación, U11, ¿ok? Y U11 es un día muy bonito, ahora cuando lo leamos te vas a dar cuenta por qué y de paso te lo voy a ir explicando. Yo soy fotográfico, bueno, ¿yo soy quién? El rayo. ¿Qué es el rayo? Eso que soy. Soy una chispa vital, muy chiquitita, que se iguala a la forma de todas mis partículas subatómicas, una por vez, pero tan rápidamente que en un instante presente de la vida, en un holograma de la vida, de esta hermosa película de la vida, en solo un holograma, lo que llamamos el aquí y el ahora, la chispa estuvo en todas mis partículas subatómicas, igualándose a cómo cada una de estas partículas debería estar en ese instante presente para poder pasar al próximo instante y así, instante tras instante, tengo la sensación de existir. La chispa me da esa posibilidad porque yo soy la chispa. Cuando la chispa completa su cubicación de factorización de energía igualándose a todas las partículas subatómicas de mi cuerpo, se convierte en mi persona. ¿Ok? Entonces, eso que soy, básicamente lo estudiamos como un rayo. Hay 7 rayos con 7 cualidades artísticas. Cada uno de ellos ayuda al próximo para poder establecer una onda. En una onda tenemos 13 tonos, en los cuales de 1 a 7 son los rayos. Y después de 8 a 13 son los rayos de 1 a 6, pero al revés. ¿Ok? A eso le llamamos la pirámide del rayo de la onda. Yo soy fotográfico, blanco con rayos rojos. Bueno, los rayos obviamente rojos porque estamos hablando de rayo rojo. El rayo rojo es el rayo fotográfico. Y blanco es porque el sello de hoy, la letra U, que los antiguos mayas le llamaban el perro, porque la asociaban al perro y ahora vas a entender por qué. Es de color blanco, es un sello refinador, viene a refinar lo que ayer se inició. Ayer con la letra P se inició el flujo. Y ese flujo que se inició el día de ayer es para el procesamiento de datos. Por eso se llama el proceso, lo que estamos haciendo. Disuelvo con el fin de amar, soltando la lealtad. ¿Quién disuelve? Bueno, yo disuelvo. El rayo dentro mío, la chispeta, está disolviendo de mis sentidos todas aquellas cosas que ayer, como fue un día de la manifestación de la vida, el día de hoy tengo la posibilidad de poder disolver sensorialmente cosas de la manifestación de la vida de ayer que por ahí no me son útiles para pasarlas para mañana. ¿Ok? Entonces, así cada día, cada yux se complementa con el anterior y con el subsiguiente. Con el fin de amar, porque el fin de amar es del sello U. La letra U es para amar. Por eso los antiguos mayas le llamaban el perro, porque el perro de todos los seres que existe se dice que es el que tiene más capacidades de empatía para amar. Es el que se entrega al otro como si fuese un amo. Amo, amo. Y de ahí viene la palabra amor, aunque te parezca mentira. Cuando uno ama realmente, te entregas al otro, pero con la lealtad desde el corazón, como te lo dice acá este mandato, o sea, con una lealtad pero tan pura desde el corazón, que si el otro te dice sos mi esclavo, vos le decís que sí. Ese es el verdadero amor. Es amar sin ningún tipo de miedo de lo que tu amo te diga, porque tu amo te ama. Por eso vos le decís amo, porque le estás diciendo, amame, amo. Está ahí, yo también amo. ¿Se entiende? A veces es un poco difícil explicar esto en inglés o en otros idiomas porque no podemos hacer jueguitos de palabras, ¿ok? Pero en español me lo podés entender perfectamente. Amo, amar, amor. Soltando la lealtad. Obviamente, si lo que vamos a disolver es con el fin de amar, ¿qué es lo que voy a soltar? La lealtad, porque si tengo que disolver ciertas cosas, esas cosas obviamente no son las que puedo amar, entonces las tengo que soltar, algún otro la amará. Por ejemplo, supongamos, estoy en un bar
está lleno de mujeres, son todas hermosas. Bueno, a mí me gustan las mujeres, pero si fuesen hombres y yo fuese gay te diría hombres. Pero bueno, está todo lleno de mujeres, son todas hermosas, pero no las puedo amar a todas, son muchas. Bueno, entonces tengo que soltar. Tengo que soltar de mi energía lo que me ata a cada una de ellas y poner mi dirección, enfocar mi dirección en solo una. ¿Ok? Y en esa voy a poner mi relación de U, de sello U, de amar, con el fin de amar. ¿Se comprendió? Sello el proceso del corazón. Bueno, eso es lo que está haciendo U11. O sea, si me dijeras, ¿qué es lo más importante de este mandato? ¿Qué es lo que realmente hace U11? U11 lo que está haciendo es sellar el proceso del corazón. El rayo se convierte en la persona y la persona que se convierte en U11, su misión durante el día es sello el proceso del corazón. Acordate que vos dentro tuyo siempre vas a ser el yux de tu nacimiento, pero te estás relacionando con un mundo y ese mundo lo tenés creado dentro tuyo, como si sucediese afuera. Por lo tanto, dentro tuyo se establece una dualidad. En esa dualidad, tu chispa vital está creándote en base y en función al yux de tu nacimiento, yux destino, por ejemplo en mi caso A3, pero además cada día te está igualando a la energía de cómo el yux del día estaría realizando todo lo que tenés alrededor tuyo. ¿Ok? Si bien no es necesario realizar al 100% todo lo que hay alrededor, basta con crear tus sensaciones. Porque al crear tus sensaciones vos vas a experimentar la ilusión de la realidad. La ilusión de la realidad del encantamiento planetario es que vos crees que vivís en un planeta, en un mundo y que todo lo demás es real. Pero quizás no lo es. Quizás yo no lo soy y quizás nadie es real. Y solo somos seres de tu imaginación, almacenados en la base de datos de tu alma y quizás vos sos el único cuerpo real. A eso en el yuxismo le llamamos el cuerpo raíz. Es un único cuerpo en el cual ideas autoexistentes creen existir en otros cuerpos. Están almacenadas dentro del cuerpo raíz, pero ellos no lo saben. Y esos son los seres humanos. Hay un único ser que es real y todo lo demás no son reales. Son datos de ideas autoexistentes que creen ser las formas del mundo. Y cuando te digo las formas del mundo me refiero a todo, no me refiero solo a seres humanos, me refiero al chancho, a la vaca, a la mariposa, el elefante, la ballena, inclusive el auto, el tu, el camión, absolutamente todo. Son ideas autoexistentes porque existen a través tuyo, ¿ok? Pero creen existir por sí mismas. Y si ni siquiera tienen conciencia de creer existir, su funcionamiento se desarrolla como animación en la película de la vida con un movimiento que fue creado por otra idea autoexistente, en el caso de las máquinas, computadoras, inteligencia artificial y todo lo demás chiches que tenemos. Juguetes. Con el tono espectral de la liberación. Bueno, el tono espectral es uno de los que más me gusta porque es el tono que te permite liberarte de toda la carga energética que en un día tan importante como ayer, que es el del rayo violeta. El rayo violeta, acordate que es la naturaleza física. Y además el día de la manifestación, el tono 10. Entonces ayer es un día en donde posiblemente hemos cargado muchísima energía. Entonces el día de hoy hay que soltar, hay que soltar, hay que soltar para poder quedarnos con aquello que va a ser útil para mañana. ¿Ok? Me guía mi poder duplicado. Acordate, tono 1, tono 6, tono 11, siempre se guían a sí mismos. Los yux que tienen esos tonos siempre se guían a sí mismos. Por lo tanto, U11 se guía a sí mismo. ¿Ok? Bueno, listo. Hemos terminado lo del mandato de hoy. Y bueno, te cuento un poquito lo del perro. Bueno, jugando con los españoles de españoles, ¿ok? PR. La letra P fue de ayer, ¿ok? Le llamaban Luna los mayas. Entonces, ¿qué pasó con Luna? P, el flujo de la luna funcionó mal, la letra P. Entonces, perro, perra, erra, ti, erra. Por ti,
o para ti, erra. La Tierra. ¿Ok? Eso es porque la creación que tenemos, inteligentemente creada alrededor, al ser creada por un sistema operativo Dios, del yo soy de todas las cosas que existen, es una inteligencia colectiva que a su vez es todas las cosas que hay, es tan, pero tan inteligente que tiene que bajar a tierra. O sea, tiene que bajar a por ti erra o para ti erra, porque de esa manera vos no te sentís tan inferior. ¿Ok? Entonces, el error que se le produce al otro muchas veces es a propósito, para que vos te puedas sentir un poco mayor, digamos, para que puedas ver el error del otro, de paso evolucionás tu mente, porque al ver los errores, vos mismo pensás sobre ese error, reflexionás sobre ese error y madurás. Entonces, ¿cuál es la mayor entrega de amor por parte de Dios? Convertirse en un perro, en un perro, en un flujo errático, que está ahí, no te va a hacer daño. Nunca llega el error a ser tan corrosivo, tan malo como para hacerte daño. Es solamente para que vos te des cuenta de que aquello o eso otro está errando. Y al darte cuenta, cortás el flujo que te une a eso otro. O tratás de ayudarle a eso otro para que deje de errar, si es que eso te importa tanto. Pero si hoy te estoy diciendo que estamos viviendo el Yux U11, entonces lo más lógico es soltar. No que tengas que ayudar ni cooperar porque no estás en tono 12. Cuando vos cooperás es ayudar, es en tono 12. Hoy estás en tono 11. Entonces hoy soltá. Lo que no va, soltalo. Porque tu misión es para amar. ¿Ok? Bueno, sigamos adelante. Léelo cuantas veces necesites hoy el mandato y acordate de hacerlo a la mañana, graba el video, acordate de subirlo. Mirá que si llegas a no subir el video en 2 días, se te cancela la cronomeditación. Después, ok, podés ponerte en contacto con el servicio técnico de Cronocracia y nosotros veremos de darte acceso de vuelta a tu cronomeditación si realmente hiciste el video. Pero tenés que subir el video, ¿ok? Chao, mi querido, que estés muy bien.